Martes 17 de mayo de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos sitúa en el contexto de la Última Cena. Recordemos que en el Evangelio de San Juan, la Última Cena toma 5 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y hoy vamos a meditar 3 mensajes de este Evangelio. Primero, clave para tener paz interior. Segundo, Dios tiene el control. Tercero, el mal se devora a sí mismo. Vamos con el primer punto. Clave para tener paz interior. En el contexto de la Última Cena, el Señor les va a hablar de la verdadera paz. Y así les va a decir: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. El Señor está hablando a los apóstoles de la paz. ¿Qué corazón no necesita paz? ¿Qué corazón no anhela profundamente la paz? Pero el Señor está estableciendo una diferencia entre la paz que Él da y la paz que proviene del mundo. Digamos que la paz que proviene del mundo es una paz de tratados, es una paz de silenciamiento de armas, es una paz, digamos, en términos sociales, que todos deseamos, por supuesto. Pero el Señor aquí está hablando de una paz distinta, de la paz del corazón. Porque en ocasiones se puede tener la paz de las armas, pero no la paz del corazón. O al revés, se puede tener guerra a nivel social y sin embargo mantener paz en el interior. Esto es importante porque el Señor nos está diciendo que la paz interior no tiene por qué depender de lo que está afuera. La paz interior de una persona depende de su relación con Cristo. Y les voy a dar una clave que a mí me ha servido mucho para encontrar esa paz interior tan anhelada. Y es la siguiente: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Óyeme muy bien. Para conseguir paz en el interior hay que hacer lo que Dios quiere y hay que querer lo que Dios hace. Vamos a explicarlo rápidamente. Hacer lo que Dios quiere significa un sometimiento amoroso a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a sus preceptos. Dios nos ha dicho qué quiere Él. Está en los 10 mandamientos, está en la palabra de Dios, está en el mandamiento del amor, está en el discurso de la montaña de Jesús, está en las bienaventuranzas. Nosotros sí sabemos lo que Dios quiere. Y hacer lo que Dios quiere, es decir, cumplir su voluntad, traerá paz. Así dice una bellísima oración litúrgica: en tu voluntad, Señor, está mi paz. Cuando yo me esfuerzo por cumplir aquello que Dios quiere para mí, entonces mi alma va a estar sosegada, serena, tranquila, porque lo que Dios quiere es para mi bien. Y si Dios quiere algo para mi bien y lo hago, entonces al unirse la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, se encuentra esa tan anhelada paz interior. La primera parte entonces es hacer lo que Dios quiere. Pero viene una segunda parte: querer lo que Dios hace. Si en la primera parte, hacer lo que Dios quiere, hablamos de nuestro comportamiento, hablamos de lo que nos corresponde hacer a nosotros, en la segunda parte, querer lo que Dios hace, hablamos de las circunstancias que nos rodean. Y es que a veces las circunstancias no nos son benéficas. A veces tenemos circunstancias adversas. Por más que nos esforzamos por cumplir la voluntad de Dios, a veces las cosas de afuera pues no salen como quisiéramos. No estoy diciendo que haya un conformismo. El conformismo sería no luchar por cambiar nada afuera porque todo lo que hay afuera lo quiere Dios. No, así no lo entendemos los católicos. Nosotros debemos esforzarnos permanentemente porque el mundo sea mejor, porque las cosas cambien para bien, porque haya más justicia social, por el ejercicio de la caridad. Cuando me refiero a querer lo que Dios hace, me refiero a esas circunstancias que se salen de nuestras manos.
a esos acontecimientos de la vida que no podemos controlar y contra los que peleamos continuamente de manera inútil y perdemos la paz. Pensemos, por ejemplo, en una persona que padece una enfermedad terminal. Esta persona cumple la voluntad de Dios, es decir, hace lo que Dios quiere. Se esfuerza por cumplir sus mandamientos, ora, está en continua unión con Cristo. Y sin embargo, le está pidiendo a Dios que le sane de esa enfermedad terminal. Lo puede hacer legítimamente y efectivamente Dios en muchas ocasiones sana a las personas. Yo he sido testigo ocular de sanaciones increíbles que Dios ha hecho. Esta persona entonces sigue orando pidiéndole a Dios que la sane. Pero resulta que Dios no va a sanar a esta persona. Y no la va a sanar por motivos que solo conoce Él. No la va a sanar por motivos que solo terminaremos de entender en la eternidad. Quisiéramos que la sanara de manera inmediata. Y sin embargo, Dios ha decidido que esa persona no se sane físicamente porque ha decidido que esté ya con Él eternamente en el cielo. Entonces, la persona que cumple la voluntad de Dios, hace lo que Dios quiere, llega un momento donde, aún suplicándole al Señor que le sane, le dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo te pido que me sanes, pero si tú encuentras mejor que me vaya contigo en este momento, yo lo acepto. Yo lo acepto con paz, porque yo veo limitadamente la realidad. Lo que yo alcanzo a ver es muy limitado. Yo pienso simplemente en la felicidad de unos años más aquí, disfrutando tal vez a mis hijos, disfrutando los bienes económicos que me has dado. Es lo que yo veo, pero tú ves mucho más allá, Señor. Tú ves una eternidad y tal vez tú ves que este sea el momento más conveniente para irme contigo. Y tú ves que tal vez más adelante podría alejarme de ti. Y si es que permaneciendo con vida voy a terminar alejándome de ti, mejor, Señor, llévame ya. Llévame ya. Entonces yo hago lo que Dios quiere, pero también quiero lo que Dios hace. Sigo pidiendo, repito, legítimamente la sanación, pero siempre someto mi petición a la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que tú quieras. En una mentalidad exclusivamente materialista, en una mentalidad de teologías de la prosperidad, pensaríamos que Dios siempre va a sanar a la persona y que si no la sana es porque a la persona le faltó fe. Queridos amigos, eso no es lo que creemos en la iglesia. Esto no es lo que aparece en el Evangelio. Ciertamente el Evangelio registra una enorme cantidad de sanaciones, pero entonces, ¿por qué el Señor no sanó a San José antes de que se muriera? ¿Por qué cuando estaba crucificado no bajó de la cruz al buen ladrón? ¿Por qué permitió que muriera? Hay cosas que solo entenderemos en el cielo, pero tenemos que tener una perspectiva sobrenatural y así no perderemos la paz interior. Me esforzaré por cumplir los mandamientos de Dios y seguiré pidiendo aquello que yo creo que conviene a mi alma, que conviene a mi salvación, que conviene a mi salud, que conviene a mi familia, que conviene a mi economía, y lo hago legítimamente. Pero finalmente le digo a Dios: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, y dame serenidad para aceptar tu voluntad, sea la que sea. Segundo, Dios tiene el control. En el Evangelio el Señor dice a sus apóstoles: os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Recordemos que estamos en el contexto de la Última Cena, pocas horas antes de que inicie la pasión de nuestro Señor. Y el Señor les está anticipando lo que sucederá para mostrarles que Él tiene el control, que esto que va a suceder no es que se le salió de las manos, no es que es una cuestión que le toma de imprevisto, sino que Él sabe perfectamente lo que va a pasar. El Señor tiene el control. Dios tiene el control. Los acontecimientos que estamos viviendo en términos de salud a nivel mundial o que estamos padeciendo algunos países a nivel económico, político y social son acontecimientos que no se han salido de las manos de Dios. Dios sigue teniendo el control y no significa que Dios quiera todo esto que está sucediendo. Ojo, cuando decimos que Dios tiene el control, significa que aún de manera misteriosa, permitiendo Dios los acontecimientos que están sucediendo, Él sabrá sacar de estos males bienes mayores. Él sabe sacar de un mal un bien mayor. Repito, ahora tal vez no lo podemos ver con claridad y para todo eso se necesita fe y es necesario rogar a Dios para que nos dé fe. Pero Dios sigue teniendo el control. Por eso, serena tu espíritu, tranquiliza tu interior, deja que Dios sea Dios,
No te vas a quedar de brazos cruzados. Haz lo que te corresponda. Trata de ser fiel. Esfuérzate por orar. Influye socialmente en lo que sea necesario. Para bien, por supuesto. Pero eso sí, Dios tiene el control, debe ser tu convicción. Tercero, el mal se devora a sí mismo. Concluye el Señor el Evangelio diciendo que se acerca el príncipe del mundo. Y no es que él tenga poder sobre mí, dice Jesús. No es que el demonio tenga poder sobre Jesús. Pero el Señor permite la acción del mal en el mundo y permite que en el uso de nuestra libertad nosotros también cometamos el mal. Abusando de esa libertad, terminemos pecando, haciendo daño a otras personas y haciéndonos daño a nosotros mismos. Sin embargo, quiero que sepas que el mal se devora a sí mismo. El mal se devora a sí mismo. Basta con estudiar un poco los terribles regímenes que el mundo vivió el siglo pasado, el siglo XX, y observar cómo ellos terminaron devorándose a sí mismos. Alguien decía que no hay nadie que haya matado más comunistas que los mismos comunistas. Y asimismo decía, no hay nadie que haya matado más nazis que los mismos nazis. Es decir, entre ellos se mataban. Basta que un comandante de uno o de otro extremo sospechara de su propia gente para que terminara así haciendo unas purgas espantosas que terminaba con la muerte de centenares de sus propios colegas, centenares de sus propios camaradas, centenares de aquellos que supuestamente seguían sus mismas y nefastas doctrinas. El mal se devora a sí mismo. Y esto que es una realidad en estas ideologías perversas que terminaron dañando tanto el mundo y acabando con tantas vidas, es una realidad también que veremos constatada en el mal de nuestra época, en las distintas ideologías que todavía hoy intentan dañar al hombre, que nos intentan robar la fe, que intentan imponerse como las salvadoras, haciéndonos renunciar a la fe en Jesucristo y llevándonos a idolatrar caudillos y personas que no pueden ofrecer nunca una salvación eterna, sino tan solo promesas. Oremos. Amado Señor, concédeme la fuerza de tu Espíritu para hacer lo que tú quieres y para querer lo que tú haces. Concédeme la fuerza de tu Espíritu para cumplir tu voluntad en cada cosa que haga. Y también en las circunstancias que no puedo controlar, enséñame a vivir tan unido a ti, que sea capaz de ofrecerlo todo para encontrar tu voluntad, el camino que me quieres indicar a través de los acontecimientos, que tenga la suficiente capacidad de discernimiento para poder entender lo que me quieres decir. También te quiero agradecer porque este evangelio me llena de esperanza. Tú tienes el control, siempre has tenido el control y siempre lo tendrás. Así, Señor, que toda duda de mi corazón, toda angustia, es completamente disipada por tu palabra. Finalmente, te agradezco, Señor, porque me has mostrado claramente que el mal se devora a sí mismo. Me has mostrado con claridad que el mal nunca paga. En cambio, tú que nos amas, nos has llamado a vivir eternamente contigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, clave para tener paz interior. Segundo, Dios tiene el control. Tercero, el mal se devora a sí mismo. Compromiso. Vamos a rezar el rosario de hoy pidiendo la gracia de la paz interior. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.